1. Me llamo Su Wei, hija única del general Su Ben-Yuan, comandante del Ejército del Norte. Mi madre murió joven antes de poder tener otro hijo, así que me convertí en su única hija. Y sinceramente mi padre me adoraba profundamente. ¿Cuánto me amaba? Bueno, desde el momento en que nací, empezó a buscarme un esposo. Dijo que mi futuro esposo tenía que ser confiable y, lo más importante, alguien dispuesto a estar a mi lado y nunca abandonarlo. Así que adoptó a una docena de huérfanos, les dio comida y techo, les enseñó personalmente artes marciales e incluso contrató a eruditos para que les enseñaran a leer y escribir. Tras un año de observación, eligió a Yu Minglang, un chico guapo 7 años mayor que yo. Para asegurar nuestra estrecha relación, mi padre nos comprometió cuando cumplí 1 año. A partir de ese momento Yu Minglang, de 8 años, asumió oficialmente sus funciones como mi futuro esposo. ¿Su primera tarea? Tomar mi manita y enseñarme a caminar. Como Yu Minglang había estado ahí desde el principio, para mí era parte de mi vida, como mi padre. Hay gente que va y viene, pero mi padre y Minglang eran constantes. Esa era la creencia con la que crecí. Vivíamos en la frontera norte, así que éramos gente abierta y directa. Muchas veces delante de mi padre, declaro con valentía que cuando sea mayor de edad, me casaré con el hermano Minglang. Mi padre se reía con ganas, sí, pero primero hay que madurar. El hermano Minglang nos sonreía a ambos. Y en mi corazón rezaba, los tres, una familia, juntos para siempre. Pero antes de que pudiera crecer, todo cambió. El emperador mandó llamar a mi padre a la capital para su informe anual. Iba todos los años, así que no le di mucha importancia. Pero ese año dijo, ya tienes 10 años, es hora de que conozcas la capital. Así que nos llevó a mí y a Yu Minglang. 2. Normalmente no teníamos nada que ver con la tercera princesa. Pero el emperador nos invitó a un banquete en palacio, básicamente a una cena en el palacio. Mi padre nos llevó. Antes de que comenzara el banquete, el emperador lo tomó aparte para conversar. Así que Minglang y yo paseamos por los alrededores. Una joven estaba volando una cometa, una mariposa grande y colorida que revoloteaba con gracia en el cielo. Era hermoso. Lo miré hipnotizado. La niña estaba encantada, pero su felicidad no duró mucho. Tiró con demasiada fuerza, la cuerda se rompió y la cometa se atascó en lo alto de un árbol. El árbol era alto, y ella pateó el suelo con frustración. Miré la pobre cometa mariposa, era demasiado hermosa para estar atrapada allí. Así que le pedí ayuda al hermano Minglang. Trepó al árbol en un instante, recuperó la cometa y me la entregó para que se la devolviera a la niña. No se pasó de la raya, ni siquiera la miró. Pero de alguna manera, captó su atención. Me preguntó quiénes éramos y le dije la verdad. Pero ni siquiera me miró. En cambio, le sonrió dulcemente a Minglang. Soy la tercera princesa, la hija favorita del emperador. Nos vemos luego. En el banquete Minglang y yo nos sentamos junto a mi padre. La comida del palacio estaba deliciosa. Le di un empujoncito a Minglang para que comiera más. Sonrió, me dio una palmadita en la cabeza, comió y me sirvió un poco también. Fue una buena comida, hasta que la tercera princesa armó lío. Rompí a llorar. Tercera princesa, ayudé a salvar tu cometa mariposa, y en lugar de agradecerme, ¿intentas robarme a mi prometido? La tercera princesa negó con la cabeza rápidamente, volviéndose hacia el emperador. Padre, eso no es cierto. Fue el joven maestro Chu quien me ayudó. Lloré más fuerte. El hermano Minglang es mi prometido. Le pedí que me ayudara. Por eso fue. Y así, el banquete festivo del palacio se volvió incómodo. La hija de 10 años del general del norte y la hija más querida del emperador, ambas discutiendo por un chico. Para ser justos, la princesa intentaba llevárselo, y yo intentaba protegerlo. Chu Minglang, ¿qué dices?, preguntó la emperatriz con una sonrisa. La tercera princesa tenía 16 años, y claramente a ojos de la emperatriz, Minglang y ella eran mucho mejor pareja que una niña de 10 años aferrada a su amor de la infancia. Minglang respondió cortésmente. Cuando tenía 8 años me comprometí con la señorita Su. Eso fue todo lo que dijo. Ni una palabra más. Entré en pánico.
Hermano Minglang, di más. Diles que te gusto. Que solo te casarás conmigo. Que te quedarás en el norte con mi padre y conmigo para siempre. Pero Minglang permaneció allí en silencio. Tras una larga pausa, la emperatriz asintió levemente. Sí, Minglang era guapo y educado, pero por su forma de hablar, era evidente que no estaba de mi lado. Para ella, yo era solo una niña posesiva. ¿Por qué no concederle su deseo a la tercera princesa? La emperatriz miró al emperador, haciéndole una sutil señal. La tercera princesa seguía mirando a Minglang con los ojos llenos de lágrimas. El emperador se dio cuenta y se volvió hacia mi padre. General Su, tiene usted un ojo especial para el talento. A mi hija le ha caído bien el yerno que ha elegido. Dime, ¿podrías separarte de él? Estaba a punto de protestar, pero mi padre me presionó la mano para detenerme. Dijo, Majestad, Minglang ha estado bajo mi cuidado desde la infancia. En mi corazón es mi yerno y mi hijo. Wei es aún joven y aún no comprende el amor. Su relación es como la de dos hermanos. Que la tercera princesa lo favorezca es su gran fortuna. ¿Qué? Miré a mi padre con los ojos como platos. Bajó la cabeza, evitando mi mirada. Lloré no como la tercera princesa, que lloraba con gracia y en silencio, sino en voz alta y con el corazón roto. La emperatriz, quizás compadecida por mí, dijo con dulzura, Wei, tu hermano Minglang siempre será tu hermano. Te cuidará toda la vida como un hermano mayor. ¿El hermano Minglang se convierte en mi hermano? ¿Y entonces quién se supone que es mi esposo?, pregunté. Podría tener 10 años, pero no era tonta. La emperatriz se quedó paralizada, sorprendida. Intentaba engatusarme, pero no me lo creí. Sabía que había perdido a mi prometido. Torpemente miró a su alrededor y dijo, ¿qué te parece esto? Haré que el emperador te despose con el sexto príncipe como tu esposo. ¿De acuerdo? ¿El sexto príncipe? En ese momento el chico regordete sentado a su lado dejó los palillos. Hasta ahora había estado completamente concentrado en sus dumplings. Miró a la emperatriz atónito. ¿Madre? La emperatriz le dio unas palmaditas en la espalda para tranquilizarlo. El emperador, encantado, dijo, excelente. Excelente. Su Wei, el sexto príncipe, también tiene 10 años, la misma edad que tú. Una pareja perfecta. Hice pucheros con ganas de discutir. Pero mi padre me apretó la mano de nuevo, silenciándome. El sexto príncipe era bajo y regordete. ¿Cómo podría compararse con el alto y apuesto Chu Minglang? Pero mi padre no me dejó decir ni una palabra más. Me hizo arrodillarme y agradecerle al emperador su gracia. Y así, mientras mi padre estaba en la capital para informar sobre sus obligaciones, yo, que solo había ido de paso, terminé recibiendo un nuevo prometido de la familia. Uf. El sexto príncipe no era para mí, no solo por ser gordito, sino por ser un príncipe. ¿Cómo podría un príncipe venir a vivir con nosotros en la frontera norte? Pero mi padre no me dejó decir nada. 3. Poco después de que Chu Minglang se comprometiera con la tercera princesa, se mudó a su residencia. La emperatriz lo había dispuesto, diciendo que debían pasar más tiempo juntos antes del matrimonio para fortalecer su afecto. Mi padre frunció el ceño ligeramente, pero asintió. Le recordó a Minglang que tuviera cuidado. Creciste en el duro norte, dijo. La princesa es delicada y noble. Trátala con cariño. Minglang hizo una reverencia y le dio las gracias. No podía soportar dejarlo ir. Lo seguí paso a paso hasta la puerta. Supliqué en voz baja. Hermano Minglang, por favor, no te vayas, ¿de acuerdo? Regresemos al norte, ¿de acuerdo? Minglang mantuvo la calma. Me dio una palmadita en la cabeza y dijo, crece bien, pequeño Wei. La forma en que me miraba no era la misma que la que miraba a la tercera princesa. Y de repente me dieron ganas de llorar. La emperatriz tenía razón. La bondad de Minglang hacia mí era en realidad el cariño de un hermano mayor. Después de que se fue, vagué como un fantasma. Todo me parecía vacío y sin sentido. Le insistí a mi padre para que volviera a casa. No quería al sexto príncipe. Había muchos otros chicos en el norte.
papá podría elegirme uno allí. Una vez hecho eso, no volveríamos a la capital. Solo nosotros tres, papá, Minglang y yo, en el norte. Pero mi padre se negó. El sexto príncipe es un compromiso real, dijo. ¿Quién se atreve a desobedecer al emperador? Además, la emperatriz nos había dicho que nos quedáramos en la capital un tiempo más. A menudo enviaba al sexto príncipe de visita para que nos conociéramos. ¿Venía el sexto príncipe? Solo de pensar en su carita redonda, extrañaba aún más al hermano Minglang. Porque me gustara o no, el principito gordito vino de todos modos. No era nada tímido. En cuanto me vio, me llamó alegremente, hermana Wei. De cerca, casi rompo a llorar. ¿Por qué tenía la cara tan redonda? ¿Tan hinchada? La emperatriz me estaba acosando. Se llevó a mi guapo hermano Minglang y me dio este pequeño dumpling. Quería devolverlo y cambiarlo por mi Minglang. Cuanto más lo pensaba, más ofendido y enojado me sentía, y mi expresión debió de demostrarlo. El sexto príncipe notó mi disgusto y bajó la mirada con tristeza. En voz baja, dijo, ¿a dónde quieres ir a jugar? ¿Puedo llevarte? No quería hablar con él. No conozco a nadie aquí, dije rotundamente. No quiero ir a ningún lado. Deberías regresar. Pero no se rindió. ¿Qué tal si visitamos la residencia de la tercera princesa? Tengo una ficha de pase. Eso me llamó la atención de inmediato. ¿En serio? El pequeño gordito sabía cómo conquistarme. Mencionó la casa de la tercera princesa a propósito, sabiendo que querría ver Minglang. Y lo hice. Lo extrañaba muchísimo. Acepté de inmediato. Sonrió complacido. Y en ese momento lo encontré un poco menos molesto. Cuando dijo, vamos. Lo seguí sin dudarlo. Caminamos juntos hacia la finca de la tercera princesa. Todo transcurrió con normalidad. Mostró la ficha y nos dejó entrar. El portero estaba a punto de anunciar nuestra visita, pero el sexto príncipe le hizo un gesto para que se marchara. Susurró, si nos anuncian, alguien se sumará, y eso será un inconveniente. Te llevaré a dar una vuelta. A mi tercera hermana le encanta la jardinería. Te mostraré sus flores y podrás coger algunas. ¿En serio?, pregunté con los ojos brillantes. Como a la mayoría de las chicas, me encantaban las flores bonitas. La idea de recoger algunos me hizo feliz. Y por primera vez me di cuenta de que este príncipe regordete era realmente adorable. Me guió por senderos sinuosos. Y efectivamente había flores de todos los colores, especies que nunca había visto en la frontera norte. El sexto príncipe también era considerado. Siempre que me veía fija en una flor en particular, cogía una con discreción y me la ofrecía. Para cuando llegamos a una pequeña colina artificial, tenía las manos llenas de flores fragantes y coloridas. El agua corría por 3 pequeños arroyos entre las rocas. Nunca había visto nada igual y casi grité de asombro. El sexto príncipe me llevó rápidamente detrás de la formación rocosa y me indicó que guardara silencio. Alguien se acercaba. Asomándonos por un hueco vimos a la tercera princesa y a su Mingling. Casi grité, hermano Mingling. Pero el sexto príncipe me tapó la boca con la mano. La tercera princesa miró a su alrededor con recelo. ¿Alguien acaba de llamar al hermano Mingling? Mingling rió entre dientes. Seguro que oíste mal. En tu residencia, solo tú me llamas así. Ella se sonrojó. Tienes razón. Entonces la abrazó con fuerza. La tercera princesa dejó escapar un suave gemido. Me quedé paralizada. El sexto príncipe se puso rígido a mi lado. Entonces Mingling bajó la cabeza y la besó. Fuerte. Incluso le sacó la lengua, larga y profunda. Parecía aterrador, pero la princesa abrió la boca para recibirlo. Parecía que se estaban devorando. El sexto príncipe y yo nos quedamos atónitos. No me atrevía a respirar, y él se había quedado completamente inmóvil. Después de lo que me pareció una eternidad, Mingling finalmente la soltó, la rodeó con un brazo y se alejó. Solo cuando se fueron, salimos de detrás de las rocas. Nos miramos aturdidos, sin palabras.
Sin mediar palabra, bajamos la cabeza y caminamos hacia la puerta. Al regresar a la residencia de mi padre, el sexto príncipe lo saludó cortésmente y se marchó. Le conté a mi padre lo que había visto en la mansión de la tercera princesa, pero le dije que me sentí mareado después. Mi padre parecía culpable. «Es culpa mía», dijo en voz baja. «Nunca te enseñé qué hacer en estas situaciones. Debiste haber cerrado los ojos. Esas cosas no son para niños». Fruncí el ceño confundida. Él suspiró de nuevo. «No debí haber elegido a alguien mucho mayor que tú. Está en la edad en que los hombres empiezan a cortejar a las mujeres, y tú aún eres una niña. No puedes culparlo. Pedirle que te esperara habría sido demasiado cruel». No dejaba de murmurar para sí, pero no entendí ni una palabra. 5. Al día siguiente el príncipe Regordete volvió. El emperador nos había instalado temporalmente en una gran residencia, una con un estanque de peces. Nos sentamos juntos junto al estanque. Tenía 2 bollos al vapor en las manos. Le di uno. Le corté trocitos para alimentar a los peces, y él me imitó haciendo lo mismo. Ninguno de los dos dijo una palabra. Solo cuando se acabaron los bollos por fin murmuró: «Mamá dijo que mi tercera hermana y su futuro esposo ya son adultos. Se casarán pronto, así que podrán hacerlo». Hizo una pausa y añadió con seriedad: «Eso significa que se llevan bien. Para quienes están a punto de casarse, eso es bueno». La emperatriz claramente le había contado más que mi padre a mí. Esta vez entendí lo que quería decir. Así que le pregunté: ¿solo haces eso después de que creces y te casas? Me pareció asqueroso. Pensé: aunque crezca y me case con él, nunca lo haré. No lo sé, dijo débilmente. Yo también me desplomé. Éramos solo 2 niños, completamente incapaces de digerir semejante revelación. De repente empecé a comprender a mi hermano Mingling. Mi padre dijo una vez que el sexto príncipe solo medía 3 piezas de tofu apiladas. Yo era un poco más alto. Ambos éramos niños. El hermano Mingling me trataba con cariño, pero nunca como a la tercera princesa. ¿Será por eso que le gustó tan rápido? ¿Porque era adulta como él? Pero, ¿qué es realmente un adulto? ¿Cuál es la diferencia entre adultos y niños? Como yo y la tercera princesa, le pregunté al príncipe Regordete. Pensó un momento y dijo: supongo que es el pecho. El pecho de mi tercera hermana sobresale como el de mi madre. El tuyo es plano como el mío. Entonces hinchó el pecho con orgullo para demostrarlo. Ah, ya veo, asentí. Con razón el hermano Mingling solo me daba palmaditas en la cabeza. Eso es lo que se les hace a los niños. Pero abrazó fuerte a la tercera princesa. Eso es lo que se les hace a los adultos. Después de todo, la emperatriz tenía razón. El hermano Mingling era mi hermano, no mi futuro esposo. Pensándolo así, ya no me sentía tan triste. Que un hermano se casara con su esposa era algo bueno. En las fronteras del norte, cuando un hermano se casa, su esposa le da sobres rojos a su hermana. Pensarlo me hizo reír. El príncipe gordito se sorprendió. ¿Te ríes? Te ves tan bonita cuando ríes como una flor floreciendo. Más guapa que mi tercera hermana, incluso más guapa que mi madre. Era muy bueno haciendo cumplidos. Pero decir que yo era más guapa que su propia madre me hizo sonrojar muchísimo. Para disimular mi emoción, dije que se habían acabado los bollos. Él respondió: entonces dejemos de alimentar a los peces. Te llevaré a probar algunos bocadillos de la capital. Al oír hablar de comida, no lo pensé 2 veces. Lo seguí feliz. Comimos por las calles, riéndonos todo el tiempo. El príncipe gordito sí que era un buen chico. 6. El tiempo pasó rápido. Después de ese día, el príncipe Regordete venía a buscarme todos los días, llevándome por toda la capital. En solo 3 meses, habíamos recorrido todos los callejones y mercados de la ciudad. Un día, cuando no se nos ocurría ningún sitio nuevo a dónde ir, me preguntó: ¿quieres venir al palacio conmigo? Mamá hace los mejores pastelitos. Sin pensarlo mucho, lo seguí. Había crecido sin madre.
Mi padre me había asignado una niñera anciana para que me cuidara. Era amable, pero tenía las manos ásperas y callosas. Y mi padre no era precisamente amable. Con la emperatriz experimenté por primera vez la dulzura y la calidez que debe tener una madre. Era atenta, amable y delicada en cada gesto. No pude evitar sentirme atraída por ella, siguiéndola como una pequeña sombra. Con su voz suave me preguntó, Wei Yi, ¿le gustas al sexto príncipe? ¿A ti también te gusta? No me atreví a responder de inmediato. La verdad es que ni siquiera sabía qué significaba gustar. Antes creía que me gustaba el hermano Mingling. Me hizo reír. Pero el sexto príncipe también me hizo feliz cuando me invitó a comer. Después de pensarlo un buen rato dije, si el sexto príncipe fuera un poco más alto, creo que me gustaría. En el norte a las chicas siempre les gustan los hombres más altos que ellas. La emperatriz se echó a reír. Hijo, ¿lo oíste? Será mejor que te apresures a crecer. El príncipe se frotó la cabeza tímidamente. Iré a ver al médico imperial Gao más tarde. Quizás pueda ayudarme. Eso hizo reír aún más a la emperatriz. Sí, ve con el médico Gao. Es el hombre más alto del palacio. Y además, cuando crezcas, te verás más delgado. Una vez que adelgaces, serás el príncipe más guapo de aquí. Su Majestad, ¿de verdad se verá bien el sexto príncipe si baja de peso?, pregunté, mirando sus dos mejillas redondas y apretadas. Era difícil imaginar cómo esa cara de moño podría verse atractiva. La emperatriz se rió sin parar. Wei Yi, ¿crees que me veo bien? La observé atentamente. Era tan hermosa. Asentí, incapaz de apartar la mirada. Ella sonrió y dijo, solo tengo 2 hijos. La tercera princesa se parece al emperador, y el sexto príncipe se parece a mí. Parpadeé con incredulidad. Ella dudó y luego añadió, bueno, antes de que se pusiera gordito, se parecía más a mí. Seguía sin creerle. Lo miró de nuevo, suspiró y cambió de tema. Sugirió llevarme a dar un paseo por el estanque de Koi. Me encantaba alimentar a los peces. Me animé al instante. El príncipe gordito fue a la cocina imperial y regresó con una bolsa enorme de bollos al vapor. Fuimos juntos al estanque. En casa los peces del estanque eran simplemente carpas. Mi padre valoraba la practicidad. Eran comestibles, aunque les había prohibido a todos comerlas desde que me encariñé con ellas. Aquí en el palacio el estanque del emperador estaba lleno de koi dorados, rojos, negros y de colores variados. También eran comestibles, pero se conservaban por su belleza. En cuanto echamos las migas, los peces koi se apiñaron, con sus colas brillantes y deslumbrantes brillando en el agua. Era lo más hermoso que había visto en mi vida. Di saltos de emoción. Mira, mira, ese cabeza gris, cuerpo dorado. Come más rápido. El príncipe gordito se llenó de alegría y también se rió. Y ese todo rojo está comiendo como un loco. Voy a echar más por allá. Entonces desde el otro lado del charco una voz burlona gritó, ¡ay, Dios mío! ¿No es esta la hija del general Su? ¿Aquella cuyo guapo prometido fue robado por la tercera princesa? ¿Ahora prometida al feo sexto príncipe y aún sonriendo? Nos giramos y vimos a un grupo de personas acercándose. A la cabeza había un niño mayor que nosotros, pero menor que el hermano Mingling. ¿Quién es?, susurré. El príncipe regordete me miró y su sonrisa se desvaneció. Bajó la cabeza. Segundo hermano, murmuró. Así que este era el segundo príncipe. Nació de la consorte imperial. Mi padre me lo había advertido. El emperador tuvo muchos hijos, la mayoría buenos. Si me encontraba con uno podía saludarlo educadamente o alejarme si no me apetecía hablar. Pero si alguna vez me encontraba con el segundo príncipe, debía mantenerme alerta y cauteloso. Lo que no le dije a mi padre fue que prefería pelear a conspirar. Mi padre era mi instructor de artes marciales y bajo su tutela, me volví bastante hábil. Entre los chicos de la casa, pocos podían vencerme. En casa, podía entrenar con quien quisiera. Pero en palacio mi padre me prohibió alzar la mano contra cualquier hijo de la realeza. Nunca me gustó esa regla.
Aun así, ya había conocido a varios príncipes y princesas, todos educados y bastante amables. Una reverencia, un saludo, y eso fue todo. Sin embargo, esta era la primera vez que conocía al infame segundo príncipe. Mi padre había dicho que la envidia lo había arruinado. Nació justo un día después del príncipe heredero, perdiendo por un pelo el título de primogénito. Su madre era una concubina predilecta, no la emperatriz, por lo que también perdió el derecho de legitimidad. El emperador, por tradición, nombraba príncipe heredero al hijo mayor, el primer príncipe. El sexto príncipe, hijo de la emperatriz, era gentil y bondadoso. Todos sus hermanos mayores lo querían, excepto el segundo príncipe, que apenas lo soportaba. Este intentaba constantemente poner al sexto en contra del príncipe heredero, pero en lugar de buscar favores en el estudio, el regordete príncipe prefería escabullirse a las cocinas a comer algo. Incapaz de enemistarse con los dos príncipes, el segundo príncipe volcó toda su frustración en el regordete. Cada vez que se encontraban, se burlaba de él o lo provocaba, y aún así, el hijo de la emperatriz era notablemente paciente sin importar lo que su hermano dijera o hiciera. Nunca se defendió. Sin embargo, el segundo príncipe nunca se había rendido, y hoy su objetivo era yo. 7. Me miró con desdén, con una ceja arqueada y una mirada burlona. Una oleada de ira me invadió las entrañas. Agarré al sexto príncipe y le susurré al oído: si golpeo a tu segundo hermano, ¿me apoyarás? Él es un príncipe y yo soy la hija de un general común. Si lo golpeo, probablemente me castigarán. ¿Me apoyarás? Por un instante el sexto príncipe pareció atónito. Al verme tan serio, se dio cuenta de que no bromeaba. Una gota de sudor le perforó la frente antes de decidirse. Golpéalo. Segundo hermano, te pasaste. Me ha insultado muchas veces, pero eres la hija del general Siu. Nadie tiene derecho a humillarte. Golpéalo y te apoyaré. Si no puedo contenerlos, lo hará mi madre. Bien. Sonreí. Dejé el último bollo, me levanté y me torcí las muñecas y los tobillos. Antes de que el segundo príncipe se diera cuenta de lo que estaba a punto de hacer, ataqué como una tormenta repentina, rápida y feroz. Usé mi especialidad, el puño domador de bestias. En un abrir y cerrar de ojos, su rostro quedó morado. Para cuando se recuperó lo suficiente para devolver el golpe, ya me había movido. El sexto príncipe, que había permanecido allí aturdido, se abalanzó de repente y empujó con fuerza al segundo príncipe en la espalda. El segundo príncipe perdió el equilibrio y se inclinó hacia el estanque justo cuando yo asestaba mi último golpe, una serie de patadas que lo lanzaron al agua. Todo duró solo unos minutos, pero todos se quedaron paralizados por la incredulidad. Una vez que la gente recobró el sentido, empezaron a gritar para que sacaran al segundo príncipe del estanque. Para entonces el sexto príncipe me había agarrado la mano y corrimos, más rápido de lo que esperaba. Le di las gracias sin parar mientras corríamos. Para mi sorpresa, el príncipe gordito era muy leal. Cuando le di las gracias, me aceleró aún más. Jadeando llegamos al palacio de la emperatriz y aún sin aliento, le contamos todo a toda prisa. Pensé que me regañaría. Habíamos armado un escándalo y metido al sexto príncipe en problemas. En cambio, echó la cabeza hacia atrás y se rió. Bien hecho. Bien hecho. Xue Wei, te declaro mi nuera. Estaba desconcertado y protesté. Su Majestad, no creo que pueda ser su nuera. Pertenezco a mi padre. La emperatriz parpadeó y luego rió. ¿Casada y trayendo a tu padre contigo? ¿Qué podría ser más fácil? Sospeché que no había entendido lo que quería decir. Miré al sexto príncipe. Me miró con admiración en sus ojitos. Bien. Supongo que ambos habían estado demasiado tiempo limitados por las reglas de la corte y finalmente disfrutaban de una pequeña rebelión. Les hacía sentir bien. Ese día nos alojamos en el palacio de la emperatriz. Esperaba que el asunto se volviera viral y que la consorte imperial, Guifei, se vengara de mí. Pero a la mañana siguiente no había sucedido nada. La emperatriz me contó que la consorte había irrumpido en el emperador la noche anterior, exagerando cada detalle y exigiendo castigo para mí y el sexto príncipe. El emperador, que suele adorarlo, estaba furioso. Apuntándole con el dedo a la cara,
gritó. ¿Cuántas veces ha atormentado el segundo príncipe al sexto? ¿Crees que no lo vi? Ahora se dedica a intimidar a la prometida de mi sexto príncipe. ¿Hablas de la única hija del general Su? Si sigues tergiversando los hechos y complaciendo al segundo príncipe, te destituiré. Fuera. La consorte nunca había visto al emperador así. Huyó aterrorizada. El segundo príncipe, que la esperaba en su residencia, se desanimó al oír las palabras del emperador. El emperador podía consentirle, pero no sin límites. La emperatriz pasó la noche emocionada, y a la mañana siguiente madrugó para preparar 6 tipos de pasteles para el desayuno del sexto príncipe y de mí. Me sorprendió. Majestad, ¿no está intentando adelgazarlo?, pregunté. Ella sonrió. Esta comida no importa. Ayer lo hicieron muy bien. Hay que recompensarlo. ¿Quién hubiera imaginado que la digna y amable emperatriz tenía una vena así? Me confesó: hijo mío, ta podría ser la clase de esposa que cambia el destino. Quizás tenga que ajustar mi forma de cultivarlo. Estaba masticando un dumpling de sopa y no entendí el significado, así que pregunté: Su Majestad, ¿ajustar qué? Ella solo sonrió y me dio un trozo de pastel de batata morada. Seguí comiendo enseguida. 8. Cuando mi padre se enteró de lo que había hecho, dijo que teníamos que irnos de inmediato. Le dije que la emperatriz había dicho que no había nada que temer. Negó con la cabeza. La consorte imperial es hija del primer ministro, y ese viejo zorro es astuto. Incluso con la protección de la emperatriz, no se atreverían a moverse abiertamente, pero podrían atacar desde las sombras, imposibles de defender. Nunca había visto a mi padre tan preocupado. Padre, le pregunté, ¿eres el comandante? ¿Tienes miedo? Él respondió: somos poderosos, pero no podemos con todas las serpientes locales. Mejor escondernos. Casualmente llegó un informe de la frontera norte. Había habido incursiones bárbaras de nuevo. Después de que mi padre lo informara y recibiera la aprobación del emperador, nos preparamos para regresar a casa. El sexto príncipe se resistía a verme partir. Al despedirnos dijo: dentro de 5 años iré al norte y me casaré contigo. Asentí y con el corazón en paz, acepté como un hecho que él sería mi futuro esposo. Ya no me importaba tanto su corpulencia, pero no me tomaba sus palabras demasiado en serio. Ya había oído promesas así antes. Los chicos que prometían casarse conmigo acababan encontrando a otra. El sexto príncipe, siendo príncipe, conocería a muchos otros. 9. De vuelta en la frontera norte, correr por la vasta tierra despejó hasta la última gota de tristeza de mi pecho. Me enteré de que Yu Minglin se había convertido oficialmente en príncipe consorte. Los demás niños que mi padre había criado estaban encantados. Pensaban que tal vez tendrían otra oportunidad de ser elegidos como su sucesor. Padre dijo: no más elecciones. Que así sea. Quien logre conquistar el corazón de Wei por sus propios méritos será su esposo. Me pareció exagerado ese discurso. ¿Darles a todos una oportunidad justa? Los chicos me rodeaban y me cansé. Resultó que pasar tiempo con chicos no estaba mal. Me ayudó a comprender cómo eran los hombres. Aproveché la oportunidad para interrogarlos y escucharlos. A lo largo de 5 años, más de una docena de ellos se convirtieron en mis amigos íntimos. Cuando se corrió la voz de que el emperador me había prometido verbalmente al sexto príncipe, aunque esto no fuera a ser cierto, cambiaron de opinión y me trataron como a una simple hermana. Aprendí mucho de ellos. En particular, ver a los hijos mayores casarse durante los últimos 2 años me enseñó a comprender plenamente a Yu Minglin. Cualquier arrepentimiento que aún sentía por él se desvaneció. Él nació antes que yo. Yo llegué al mundo después. Para cuando yo nací, él ya era grande. Ahora que soy adulta, entiendo a qué se refería papá cuando dijo que le costaría esperar. Un hombre adulto tiene necesidades físicas. Pedirle que espere es cruel. Y además, sus sentimientos por mí no eran románticos. Si cambias de rol y me pides que cuide a un niño pequeño por responsabilidad, lo haría. Si ese niño fuera dulce y adorable, lo cuidaría. Pero el deseo romántico entre un hombre y una mujer se rige por un cuerpo maduro y sus impulsos. Es algo completamente diferente.
El tiempo pasó volando, y una vez más mi padre tuvo que presentarse a cumplir con su deber. El emperador, consciente de su edad, solo le permitía hacerlo una vez cada 5 años. Así que me llevó de vuelta a la capital. Dije que no quería ir. Después de todo, el sexto príncipe había prometido que vendría a buscarme. Pero mi padre dijo que la propia emperatriz había enviado un mensaje. Tenía que ir. Bueno, como siempre, independientemente de lo que decidiera la familia real, solo podíamos seguirla. En el camino me quedé en silencio. La última vez que fuimos a la capital perdimos a alguien. Esta vez, si no pasaba nada inesperado, me casaría con el sexto príncipe. Para mi padre, eso significaba volver a perder a alguien. Cuando regresó solo a casa, ¿qué tan solo debía sentirse? Habíamos acordado que me quedaría con él toda la vida. Desde el día en que nací, su mayor deseo fue encontrarme un esposo que estuviera a su lado para siempre. Pero el destino tenía sus planes. El hombre que eligió como yerno se convirtió en el yerno del emperador, y su hija pronto se convertiría en la esposa de un príncipe. No se puede luchar contra el destino. Me pregunto qué problemas encontraremos esta vez, suspiró mi padre. Claramente él pensaba lo mismo que yo. La capital nunca fue un lugar de paz ni seguridad. Pero ninguno de los dos esperaba el caos que nos aguardaba. No era solo inquietud, era un trastorno. Antes incluso de que llegáramos, un explorador llegó galopando con noticias urgentes. El siniestro segundo príncipe solo se había vuelto más oscuro con los años. Había encontrado a una mujer deslumbrante y letal, experta en artes marciales, y la envió en secreto a la residencia del príncipe heredero como concubina. Entonces, cuando éste menos lo esperaba, ella lo dejó lisiado. Su pierna quedó tan gravemente rota que incluso con tratamiento cojearía de por vida. Después, la mujer desapareció. El emperador estaba furioso. Todos sabían quién estaba detrás, pero por mucho que buscaran, nadie pudo encontrar pruebas que lo vincularan con el segundo príncipe. El príncipe heredero ya no podía ser heredero. Pero el emperador tampoco eligió al segundo príncipe. Dijo que solo hay 2 reglas para elegir un heredero, el mayor o el legítimo. Como el mayor no es apto, debe ser el legítimo. Y así el sexto príncipe se convirtió en el nuevo príncipe heredero. El segundo príncipe perdió toda esperanza. Enloqueció de ira y se presentó furioso ante el emperador, exigiéndole una explicación. El emperador, furioso, lo confinó en sus aposentos. Mi padre dijo que incluso ahora, el emperador solo lo encerró. Eso demuestra que aún se siente culpable. ¿Culpable? No creía que el emperador tuviera motivos para sentirse culpable. Era su imperio. Podía dárselo a quien quisiera. Mi padre no había querido decir más, pero al ver mi ingenuidad al defender al emperador, suspiró y me reveló un secreto real. Dijo que la noble consorte, la madre del segundo príncipe, debería haber dado a luz antes que la virtuosa consorte. Pero el emperador intervino y obligó a la virtuosa consorte a dar a luz antes de tiempo. El hijo de la virtuosa consorte se convirtió en el primer príncipe. ¿Qué? Me horroricé. Dar a luz ya era como cruzar las puertas de la muerte. ¿Cómo podía el emperador obligar a una mujer a dar a luz antes de tiempo solo para convertir a su hijo en heredero? Para evitar las luchas internas entre los príncipes, explicó mi padre, el difunto emperador estableció una regla: el heredero debía ser el hijo mayor o el legítimo. Si ambos existen, elige a la mayor. La familia de la noble consorte era demasiado poderosa, y el emperador les temía. Así que no solo le arrebató el título de emperatriz, sino que también le arrebató el derecho de su hijo como primogénito. Eso fue despiadado. Y de repente comprendí por qué el segundo príncipe se había vuelto tan retorcido. Si yo fuera él, probablemente me sentiría igual de desequilibrado por dentro. Pero ese no era mi problema. Lo que importaba era mi propia situación. Así que ahora que el sexto príncipe es el príncipe heredero, pregunté, ¿no significa eso que tendré que elegir una nueva princesa heredera? No puedo ascender automáticamente. Mi padre suspiró. La princesa heredera no es lo mismo que la esposa de un príncipe. Su título influye en el destino de toda la nación. Basándome en mi rango y mis logros en batalla, te mereces el puesto. Pero aún así, es cuestión de estado.
A la larga, la princesa heredera podría no ser tú. Me miró nervioso. Cariño, ser princesa heredera no es necesariamente una bendición. Tendrías que compartir a tu marido con incontables mujeres. En el mejor de los casos, tendrías 2 noches. Se esforzaba tanto por consolarme. Está bien, sonreí. Supuse que alguno de sus informantes le habría advertido de algo. Si no, conociendo a mi padre, ya estaría maldiciendo a alguien. Pero sinceramente estaba bien. Si no me convertía en princesa heredera, ¿qué más daba? Que me rechazaran una vez podía soportarlo 2. Ya me había acostumbrado. Ahora, con 15 años, ya no era el mismo ingenuo niño de 10. Lo entendí, tío. Y para vivir bien, tenía que pensar como uno. Si esta pareja no funciona, buscaré otra. Así de simple. Pero mi padre no me creyó. Le preocupaba que cuando realmente ocurriera, volviera a llorar a mares. Así que insistió en dejarme en las afueras de la capital, custodiado por varios de sus soldados de mayor confianza. Fue solo a presentarse ante el tribunal. Antes de irse esa mañana, dijo que volvería al anochecer. A las 11. Mi padre había estado ausente todo el día. Al anochecer, seguía sin haber rastro de él. Ningún mensajero, ninguna noticia. La preocupación empezó a apoderarse de mí. Justo entonces, un guardia me informó que el censor jefe de la izquierda pedía verme. ¿Quién? Nunca había oído a mi padre mencionar ese nombre. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Había hecho algo malo mi padre? Corrí a ver a ese misterioso funcionario. Y me quedé paralizado. Era Chu Mingling. Se erguía erguido y seguro de sí mismo con su túnica oficial, la viva imagen de un hombre de la corte exitoso. El salón principal de la posada estaba despejado. Solo él permaneció de pie en el centro, enmarcado por la luz de la farola. Durante un largo instante nos quedamos mirándonos fijamente. Luego me miró de arriba a abajo con ojos brillantes de sorpresa y admiración. Con pasos apresurados, se acercó a mí y me tomó la mano. La retiré de inmediato. Confundió mi evasión con timidez, sonriendo alegremente mientras decía, «Wenny, ¿cuánto tiempo?» «Sí, hermano Mingling, así ha sido», dije, retrocediendo un paso. Pero curiosamente, después de todos estos años, no sentí ni una pizca de alegría. Si acaso sentí una leve irritación. «¿Estás aquí para encontrarme?» ¿Significa eso que le pasó algo a mi padre? No quería intercambiar cumplidos. Fui directo a lo importante. Dijo que no. Estaba ahí para mí. A pesar de mi frialdad, siguió hablando como si por fin hubiera encontrado a alguien con quien abrirle su corazón. Habló sin parar de los últimos 5 años, su matrimonio, su hijo, la enfermedad de su esposa, su ascenso, un acontecimiento tras otro. ¿La tercera princesa está enferma? La interrumpí, solo captando esa parte. Es la hija de la emperatriz. Con todos los médicos imperiales a su disposición, ¿cómo pudo enfermarse tan gravemente? Parecía avergonzado. Al principio no fue grave. Tuvo una infección grave después del parto que le dejó secuelas. Puede vivir con normalidad, pero ya no puede compartir la cama con un marido. ¿Qué? Jadee. ¿Existe una enfermedad así? ¿Entonces dar a luz podría hacer que tu marido te rechace? Con razón mi padre nunca quiso que me casara lejos, sin nadie que protegiera a una mujer. La vida era realmente peligrosa. Chu Mingling continuó, nunca abandoné a la tercera princesa. La he cuidado con ternura estos 4 años. Estaba profundamente conmovida. Este año ella personalmente pidió permiso a sus majestades, su majestad me permitió asumir el cargo y su majestad me concedió permiso para tomar otra esposa. ¿Qué? ¿Así que Chu Mingling llevaba 4 años viudo y casado? Mi padre dijo una vez que esperarme sería demasiado duro para él, pero al parecer, ese fue su destino desde siempre. Casi me reí, pero me contuve. Entonces me asaltó otra idea. Espera, ¿tomar otra esposa? La emperatriz accedió. Es la madre de la tercera princesa, ¿de verdad dejaría que su hija compartiera a su marido con otra mujer? Parecía nervioso y sonrojado.
La tercera princesa siempre será mi esposa principal. Ah, entonces la emperatriz te permitió tomar una concubina. Es bastante fácil, no amenaza el estatus de la princesa. Con todas las hijas de los funcionarios en la capital, tienes de dónde elegir. Incluso las hijas legítimas de nobles menores estarían a tu alcance. Felicidades, hermano Mingling. Lo has logrado. Te casaste con una princesa, te ganaste el favor del emperador, alcanzaste una posición y ahora disfrutas tanto de rango como de romance. Los hermanos de Beijiang morirían de envidia si se enteraran. Ah, cierto, tu hijo con la princesa. ¿Es niño o niña? La verdad es que no me entristeció la enfermedad de la princesa. Un pequeño y malvado pensamiento incluso me cruzó por la mente. Le robó el hombre a otra. Es su karma. Pero por Chu Mingling me sentí realmente feliz. Mis hermanos en Beijiang me lo habían dicho muchas veces. Mientras un hombre pueda permitírselo, siempre querrá una esposa virtuosa y una concubina encantadora. Solía discutir con ellos, usando a mi padre como ejemplo para demostrarles que no todos los hombres eran así. Se reirían y dirían, tu padre es un caso excepcional. Encontró el amor verdadero. Lo mismo con la princesa Xiang. Así que para un hombre como Chu Mingling, que podría haberme engañado hace mucho tiempo, pero decidió esperar 4 años y solo tomar una concubina con el permiso de su esposa, bueno, en el mundo de los hombres, no estaba tan mal. Como no era malo y una vez me cuidó, me alegré sinceramente por él. Pero cuando lo miré de nuevo, no respondía. Hermano Mingling, pregunté. ¿Quieres que te ayude a encontrar a alguien de Beijiang? Aunque sinceramente ninguna chica de Beijiang querría venir a la capital. Demasiadas reglas, demasiadas restricciones. Dudó. Finalmente habló Wenny, recuerdo que cuando me prometí con la princesa, lloraste mucho. Me dio un poco de vergüenza recordarlo. Sí, era joven entonces. Pensaba que mi hermano mayor debía pertenecerme. No pude aceptarlo cuando encontraste una cuñada. Wenny, dijo en voz baja, así que para ti solo he sido un hermano. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba mal. ¿Por qué lo dices, hermano Mingling? No has venido hasta aquí para pedírmelo. Una terrible sospecha me asaltó. ¿Ser tu concubina, acaso? La idea me hizo hervir la sangre. Apreté los puños con fuerza. Claro que no. Claro que no era tan repugnante. Lo había tratado como a un miembro de la familia, y él quería eso de mí. Sí, una vez tuvimos un compromiso matrimonial de niños. Sí, ya era adulta, y la gente me llamaba hermosa. ¿Pero acaso olvidó quién era? Era la hija única del general Su, el gran Su. ¿Y pensó que me rebajaría a ser su concubina? Peor aún, estaba prometida por decreto imperial al sexto príncipe, el futuro príncipe heredero. No. No podía ser. Tenía que estar imaginando cosas. Pero entonces, ante mis ojos, la expresión de Chu Mingling vaciló. Tartamudeó. Técnicamente sí, el título sería concubina, pero en mi corazón, Wenny, te trataría como mi esposa. Te apreciaría, te cuidaría, viviría contigo, tendría hijos contigo. Wenny, por el bien de nuestros sentimientos pasados, ¿por qué no continuar lo que un día comenzó? Sentí náuseas, una profunda repugnancia. Me faltaban las palabras, ningún insulto parecía lo suficientemente fuerte. Así que en lugar de eso comencé a girar el tobillo, preparándome para golpear. Pero antes de que pudiera mover las muñecas, una figura brilló como un rayo. Un puñetazo mandó a Chu Mingling al suelo. Entonces otro hombre se abalanzó sobre él, y le dio una fuerte patada donde yacía. Lo miré con atención. El primero era un hombre sorprendentemente guapo. El segundo era mi padre. Chu Mingling levantó la cabeza débilmente, con los ojos oscurecidos por la humillación. Luchó por levantarse, pero antes de que pudiera hacer una reverencia, ambos hombres lo miraron fijamente y dijeron, al unísono fuera. Entonces, uno al lado del otro, le dieron la espalda y caminaron directamente hacia mí. 12. La familia real siempre ha sido buena mintiendo, pero la emperatriz dijo la verdad. El otrora rechoncho sexto príncipe, ahora el nuevo príncipe heredero, había crecido y esbelto, irradiando una gracia inigualable que eclipsaba incluso a su madre.
Se parecía mucho a la emperatriz, pero había algo más afilado, más imponente en él. Era imponente. Cuando supo de mi llegada, vino inmediatamente con mi padre a la posada. No dejaba de mirarlo su nariz, sus cejas, sus ojos y su rostro, intentando encontrar rastros del niño de cara redonda que solía ser. Pero no había ninguno. Dijo que hace 5 años quería pegarle a mi segundo hermano, pero no me atreví. Hoy por fin lo hice. Me sonrió. Wei Yi, por fin nos volvemos a encontrar. Me incliné cortésmente. Paz a su Alteza el príncipe heredero. Extendió la mano, me ayudó a levantarme y con naturalidad, me tomó la mano. Intenté soltarme, pero no pude. Mi padre estaba a nuestro lado con los labios crispados sin control. Pero sus ojos estaban llenos de admiración. Era la mirada de un suegro satisfecho con su yerno elegido. Yu Mingling, de pie a un lado, parecía profundamente incómodo. Retrocedió, hizo una reverencia a mi padre y se fue. Mi padre suspiró al verlo marchar. Yu Mingling se había sobreestimado a sí mismo y sobreestimado mis sentimientos por él. Su comportamiento imprudente me había avergonzado y lo había humillado. Observé su figura alejarse. Al final, solo era alguien del pasado. Entonces el príncipe heredero me giró suavemente la cabeza hacia él, con la voz cargada de celos. Eres mi princesa heredera. No puedes mirar a otros hombres. ¿Qué? Esta vez ni siquiera necesité que moviera la cabeza. Giré sola. ¿Soy tú qué? Sonrió, radiante y provocadora. Eres mi princesa heredera. Mi esposa. Casi tropiezo ahí mismo. Espera, ¿qué? ¿De verdad me ascendieron? Mi padre sonrió y asintió con orgullo. Hija, su majestad y la emperatriz lo han confirmado. Eres la princesa heredera. 13. Así que me convertí en la princesa heredera. La emperatriz me ordenó mudarme pronto al Palacio Oriental para cultivar el afecto antes de la boda, dijo. Había un estanque igual al de los jardines imperiales. Incluso tenía carpas koi. El príncipe heredero estaba sentado junto al estanque, echando trozos de pan al vapor al agua. Todos estos años, dijo, alimentar a los koi con bollos al vapor ha sido mi actividad favorita. Me senté a su lado, arranqué un trozo de bollo y le pregunté, ¿no dijiste que no querías ser príncipe heredero? En aquel entonces, después de golpear al segundo príncipe, le pregunté, ¿tu hermano anhela ser príncipe heredero? ¿Y tú? Dijo que no. Pero ahora allí estaba él, el príncipe heredero. Sentí una punzada de resentimiento, como si me hubieran engañado. Se suponía que solo era la esposa de un príncipe, no una princesa heredera. Al oír la decepción en mi voz, sonrió y me abrazó. Con dulzura me dijo, no te preocupes. Acepté ser tu príncipe heredero. Me contó que, de joven, una vez fue a jugar con su segundo hermano. Allí vio cómo la consorte imperial, la madre de su hermano, se volvía loca. Empujó a su hijo gritándole por inútil, maldiciendo al emperador por traicionarla, por prometerle el trono de emperatriz para luego dárselo a otra persona, por jurar que su hijo sería príncipe heredero para luego nombrar heredero a otro niño. Ella gritó, dijo él con los ojos enrojecidos, que fue su familia la que ayudó a mi padre a llegar al trono. ¿Cómo podía ser tan cruel con ellos? Hizo una pausa. Mi segundo hermano era solo un niño entonces. No pronunció palabra. Simplemente se arrodilló allí hasta que su madre perdió la razón. Entonces juró que lucharía por el puesto de príncipe heredero. La voz del príncipe heredero se quebró. Mi hermano solía ser un niño alegre, pero después de eso se volvió amargado. Pensé que era culpa de mi madre por tomar lo que era suyo, así que dejé que me intimidara. Pensé que era una compensación. Más tarde le preguntó a su madre, la emperatriz, por qué le arrebató ese puesto a la consorte imperial y los metió a él y a su hermano en semejante conflicto. La emperatriz le dijo que nunca quiso ser emperatriz. Ella ni siquiera quiso casarse con el emperador. Todo dependía únicamente de la voluntad de su majestad. Él dijo en voz baja, que si estás enojada, lucha por ello. De lo contrario, no protegerás a nadie. Me apretó la mano. Beiji tenía razón.
Solo ascendiendo más alto podré protegerte, proteger a la tercera princesa y proteger a mi madre. Lo pensé un rato. Tenía razón. El segundo príncipe no se atrevía a provocar al príncipe heredero, pero intimidaba al sexto príncipe siempre que podía. Todo era cuestión de poder. El poder lo es todo. No importa quién ascienda al trono, el príncipe heredero, el segundo príncipe o cualquier otro, nuestras vidas siempre estarán en peligro. Incluso si la emperatriz se convierte en emperatriz viuda, podría acabar en prisión. Mi padre me contó una vez que Yu Mingling mantenía una estrecha relación secreta con el príncipe heredero. Si el príncipe heredero se convertía en emperador, podría acabar como una de las concubinas de Yu Mingling. Y en cuanto a la tercera princesa, ni siquiera podía imaginar su destino. Si el segundo príncipe ascendía al trono, la consorte imperial jamás perdonaría a la emperatriz ni al sexto príncipe. Así que el sexto príncipe tenía que convertirse en heredero. «¿Quieres protegerme?», dije, «pero eso no significa que tenga que ser tu princesa heredera, ¿verdad?». Me miró parpadeando con sus largas pestañas, sonriendo con picardía. «¿No quieres estar conmigo?». Me dio un vuelco el corazón. Era demasiado hermoso. Yida admitió en voz baja. «Pero tendrás muchas esposas», murmuré, «y tendré que ayudarte a administrarlas. Tengo miedo de ponerme celoso». Se rió con ganas y me abrazó más fuerte. «No lo haré. No soy como mi padre. Él llenó el harén por poder y herederos. Yo no lo necesito. Si alguien más fuera mejor emperador, renunciaría. Si mis hijos no son aptos para gobernar, elegiré a otro del clan. No anhelo el poder. Solo quiero proteger lo que es mío». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Enterré la cara en su brazo y me atraganté. «No renuncies. No lo des todo. Serás el mejor príncipe heredero, el mejor emperador, el mejor padre. Sigue luchando. Nunca te rindas». Rió quedamente, profunda y cálidamente. «Muy bien». 14. El príncipe heredero y yo nos casamos a los 17, 2 años más tarde de lo que la emperatriz esperaba. Y el retraso fue por mi culpa. Me gustaba verlo después de que había crecido y esbelto, con sus rasgos refinados y llamativos. Pero cada vez que se acercaba demasiado, mi cuerpo se tensaba. La imagen de Chuminglang besando a la tercera princesa se me había grabado a fuego. Desde entonces, cada vez que un hombre se acercaba demasiado, me sentía mal, sobre todo si pensaba que podría usar la lengua. Era paciente, siempre paciente, nunca me obligaba, nunca se quejaba. Simplemente permaneció a mi lado, ni muy cerca ni muy lejos. Hasta que 2 años después entré al jardín trasero del príncipe heredero y vi que estaba lleno de las mismas flores que había recogido años atrás, todas en plena floración. En ese instante la alegría inundó mi corazón. Cuando lo miré me pareció casi divino. Aprovechó la oportunidad para acercarse. Bajé la guardia y mi corazón se abrió de par en par. Entonces se inclinó rápidamente y rozó mis labios con los suyos. Un roce breve. Tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Me quedé paralizado. Pero, para mi sorpresa, no sentí asco. Solo una suave calidez. Así que lo agarré de nuevo e hice lo mismo. Rocé mis labios con los suyos. Nada asqueroso. Suave. Eléctrico. Vivo. Parecía aturdido. Y me eché a reír. Porque por fin, era normal. Los ojos del príncipe heredero se curvaron como flores florecientes. «Wei Yi», dijo con una sonrisa. «Casémonos cuanto antes». Me reí y asentí. Al año siguiente di a luz a nuestra hija. Tenía los ojos grandes y redondos, igual que yo de pequeña. Ambos la adorábamos. Pero quien más la quería era mi padre. Se negaba a dejarla ir, abrazándola cada vez que podía. Nunca regresó a Beijiang, prefiriendo quedarse en la capital. El emperador le otorgó el más alto cargo civil en el ejército, un favor que la propia emperatriz le había pedido. Ella afirmó que la princesa heredera debía tener familia a su lado. Mi padre estaba encantado. Estaba envejeciendo y no soportaba estar lejos de mí. El emperador le dio una residencia en él.
Pero cada día hacía 2 viajes al Palacio Oriental, solo para ver a su nietecita. Y por cierto, yo también. Me recuperé rápidamente después del parto. Mi relación con el príncipe heredero se volvió más estrecha que nunca. Suspiraba a menudo. Menos mal que no te contagiaste de la enfermedad de la tercera princesa. Cuando hablábamos de Chuminglin y del pasado, mi padre dijo, cuando naciste temí que te casaras lejos. Pensé en criar a un yerno para que se quedara con nosotros, para que todos pudiéramos proteger Beijiang juntos. Pero mírame ahora. Viajé miles de kilómetros para estar cerca de ti, para quedarme en la capital, para hacerte compañía. Me reí. Padre, no importa dónde estemos, siempre y cuando estemos juntos. Abrazó a mi hija y rió entre dientes. Es cierto. Ya sea Pekín o la capital, donde está mi hija, ese es mi hogar. Y con hija se refería tanto a mí como a mi hija. El príncipe heredero, al observar nuestra calidez, no pudo resistirse a unirse a nosotros. Sin preguntar, me rodeó con un brazo y luego con otro a mi padre. Cualquier hogar con una hija, dijo sonriendo, es un hogar que protegeré. La boca de mi padre se contrajo de nuevo al ser abrazado por otro hombre adulto. Y justo entonces mi pequeña levantó la vista, sonrió ampliamente y por primera vez en su vida, gritó, «Papá».